Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud Don Bosco. Además, entregó 10 ambulancias que se destinarán a distintos hospitales de la provincia. Estar invirtiendo en hospitales, en ambulancias, creo que es un gran paso y una demostración que hace la provincia, pero fundamentalmente todos los neuquinos, que las inversiones a través del aporte que hacen todos los ciudadanos de la provincia, de volcarlo a infraestructura, de volcarlo a todo este equipamiento, hace que los neuquinos hemos elegido una forma de vivir y eso está presente en cada una de las acciones que llevamos adelante con el gobierno, ¿no? Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Mire, vamos a estar charlando en esta edición de Panorama de dos temas. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de escenario político, si se quiere, y vamos a hablar del escenario productivo de la región. Va a estar Mauro Becerra con nosotros en un ratito más, es especialista en comunicación política. Vamos a hablar de los desafíos que se le plantea a la Libertad Avanza afrontar ahora en este proceso electivo y también las perspectivas, las percepciones, no las percepciones que tiene el electorado con vista a esta renovación parcial del Congreso que se dará el próximo domingo 26 de octubre. Y en segundos nada más, creo que ya está en el Zoom, vamos a charlar con Juan José Carvajales, que es especialista en temas hidrocarburos. ¿Por qué? Y porque recientemente YPF anunció un acercamiento, un acuerdo con el Ente Nacional de Hidrocarburos de Italia, probablemente la sumatoria de Shell también a ese acuerdo y un cuarto operador en cuestión de días. ¿Para qué? Y bueno, para potenciar aún más Vaca Muerta. Vamos a saludar a Juan José Carvajales, es director de la consultora Passepartout en Energía y Minería, ex subsecretario de Hidrocarburos en la Nación, y esto está relacionado con los anuncios recientes entre YPF y el Ente Nacional de Hidrocarburos, el ENI italiano, con un horizonte de inversión de algo así como 20.000 millones de dólares. Juan José, gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, este acuerdo al que probablemente se sumaría Shell y un cuarto actor en cuestión de días o el mes próximo, por lo que dijo Marín recientemente. ¿Qué significa? ¿Esto lo podemos traducir, Juan José? En primer lugar, significa que estamos desarrollando los recursos gasíferos de Vaca Muerta, ¿sí? Ese es como el impulsor inicial de todo este proyecto. Ves que tenemos gas en Vaca Muerta, que sabemos cómo desarrollarlo, que excede las necesidades del mercado local. Entonces, toda la energía está puesta en desarrollar esos recursos para llegar a los mercados globales. Esto viene de la mano de que Vaca Muerta ya lleva más de 10 años, ¿no?, en actividad, que hoy tenemos una ley como la ley de bases que fomenta la exportación de estos excedentes. Tenemos el RIGI, donde proyectos de este calibre pueden ingresar para obtener exenciones fiscales y estabilidad de largo plazo. Permisos de exportación también por hasta 30 años que da la Secretaría de Energía. Entonces, en todo ese marco se está llevando adelante una serie de acuerdos internacionales para poder llegar a los mercados globales con ese gas que precisa previamente un proceso de transformación, ¿sí? Del gas en estado gaseoso que uno saca del yacimiento, primero lo tiene que transportar, pongamos desde Neuquén hasta la costa del Atlántico en Río Negro, y lo tiene que procesar para licuarlo. Eso quiere decir que hay que comprimirlo unas 600 veces, pasarlo a estado líquido. Eso se hace en una fábrica, en una factoría que es flotante, es un buque que va a estar en la costa, una serie de buques,
y después va a venir otro barco, lo va a cargar y se lo va a llevar a los mercados de Asia-Pacífico principalmente. Entonces, ese es como el primer aspecto que permite todo esto. El problema es que Argentina no tiene acceso a financiamiento, entonces tiene que buscar socios estratégicos con quienes llevar adelante grandes inversiones en todos esos activos que fuimos mencionando, en el desarrollo de los pozos, en la infraestructura y luego en el puerto y los buques de licuefacción. Para lograr que esto sea una realidad, varios productores argentinos están llevando adelante negociaciones. En algunos casos ya son concretas, están definidas, cerradas, como es el caso de la compañía nueva que se llama Southern Energy, que está compuesta principalmente por Pan American en Argentina y Golar, una empresa noruega, ¿sí? A la que después se han sumado otros productores como la propia YPF, Pampa Energía, Harbor Energy. Entre todos ellos ya han decidido invertir en traer 2 buques licuefactores que van a llegar en 2027 y 2028. Esos buques, uno existe y el otro se está adaptando en un astillero de China. Es decir, ya la primera fase de lo que se llama Argentina LNG o General Argentino, esa primera fase con 2 buques que se va a exportar hasta 6 millones de toneladas anuales de GNL, eso ya está cerrado. La novedad, que era la noticia de estos días, que responde a la noticia de estos días, tiene que ver con la fase que le sigue, ¿no? La fase 2, que va a involucrar también otros 2 buques de mayor porte. De 6 millones de toneladas vamos a pasar ahora a otras 12 millones adicionales. Son 2 buques grandes que hay que construir, todavía no existen. Y esto se va a llevar adelante, como bien decís, a través de la alianza estratégica entre YPF y la empresa estatal, una la Argentina y otra empresa estatal de Italia, Eni. La novedad que se dio a conocer en estos días es que se firmó lo que se llama una decisión de inversión técnica. Esto quiere decir que se van a llevar adelante los estudios de diseño de lo que es el gasoducto nuevo, la planta de tratamiento de gas y la ubicación y el porte de estos buques licuefactores para luego presupuestar esas obras, tener un número final de lo que va a ser la inversión y ahí sí tomar la decisión final de inversión que está prevista para el segundo trimestre del año que viene, y que ahí es cuando uno dice, bueno, este es el hito por el cual ya no se puede volver atrás. Las partes ya van a tener que invertir, si no tienen penalidades. Y como bien mencionás, el presidente de YPF en este anuncio con Eni dijo que también se suma a ese proyecto Shell, ¿sí? Que es una de las majors internacionales, y tal vez un cuarto jugador cuyo nombre todavía no conocemos. Un par de preguntas. La primera, ¿esto incluye la construcción de un nuevo caño desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica, entonces, por lo que me decís, Juan? Sí. Sí. Así como tuvimos hace unos años el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Que todos conocimos como la primera gran inversión en transporte de gas después de muchos años, y hoy hay algunos otros proyectos también caminando y hay uno que está a punto de adjudicarse, ¿no? Para potenciar ese gasoducto. Estos proyectos de GNL requieren lo que se llama gasoducto dedicado, es decir, un ducto específico para este proyecto que luego va netamente a exportación, es decir, no va a quedar parte de ese gas en el mercado interno. La primera fase que dijimos que son 2 buques de Southern Energy van a requerir ya un primer gasoducto dedicado. Está previsto en la autorización que da el Ministerio de Economía que hay que construir ese ducto de casi 500 kilómetros. Y esta segunda etapa que lidera YPF también va a requerir un segundo gasoducto dedicado, que es parte de estos estudios técnicos que se van a hacer. La siguiente pregunta. Hablabas de
digamos, de inversiones multimillonarias que necesitan, digamos, este acompañamiento de otros actores vinculados al circuito energético a nivel mundial, operadores mundiales en esto, porque digamos, los volúmenes de inversión son inaccesibles aún para YPF y no podría encontrarlos posiblemente en el mercado. Y hablabas de contratos a largo plazo, contratos o mediano plazo, 30 años, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto no deja de ser un caño hasta la costa y un barco, es decir, un bote con la capacidad para licuar ese gas y poder almacenarlo en otros buques para su exportación. El hecho de que sea esta la modalidad y no que sea una planta de licuefacción en el suelo, en la tierra, ¿no le da una presunción de cierta temporalidad a cualquier desarrollo de estas características, Juan? Efectivamente, digamos, si uno piensa que uno va a hundir una inversión con fierros, ¿no? Decimos, o sea, poner una planta en tierra, desarrollar todas las facilidades de superficie asociadas, etcétera, uno puede pensar el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que tiene varios de estos trenes de licuefacción en tierra ahí en el Golfo. Bueno, es un proyecto diferente. Recordemos que era el modelo que tenía YPF hasta diciembre de 2023, hacer una planta en tierra en Bahía Blanca, ¿sí? Eso junto con la empresa de Malasia Petronas. Bueno, todo eso mudó a otro esquema de negocios. Primero cambió la locación al Golfo San Matías en Río Negro y luego de pasar de una planta en tierra a estas soluciones flotantes. Efectivamente, bueno, un buque flotante no deja de ser un buque que el día de mañana puede partir. Eso es innegable. La contracara a eso es que tiene cierta flexibilidad, que se construyen en otro lado, o sea, uno lo puede hacer en China, fast track, y bueno, y llega acá y ya empieza a operar. Y no hay que construir, traer todo aquí, o bueno, tratar de participar con nuestra capacidad tecnológico-industrial en aportes a esa planta, con lo cual es cierto lo que decís que sería un desarrollo menor para lo que es la infraestructura en Argentina, pero a la vez la contracara de eso es que sería más rápido, ¿no? Más flexible, y la tendencia global va en ese sentido, ¿no? El problema es que hay pocos de estos buques, no es que sobran, hay que construirlos. Entonces, bueno, la decisión de inversión también en construir el buque, estos floating LNG, bueno, no es simple, hay competencia global, y después hay que hacerlo rápido para llegar a poder destinar la producción en tiempo y forma, ¿no? Y que haya un mercado. Los próximos años se prevé que el precio del GNL esté medianamente estancado, o sea, no va a ser un gran precio, va a haber sobreoferta, por lo menos hasta 2032, esto es lo que prevén los analistas, que es cuando, bueno, nuestros proyectos ya van a madurar y van a llegar a las costas de Asia-Pacífico, ¿no? Tal vez puede ser algo a Europa, podría ser algo en la región también. Recordemos, por ejemplo, que Brasil tiene varios trenes de regasificación, así como Argentina tiene uno en Escobar hoy en día, supo tener en Bahía Blanca también. Así que es como vos decís, la modalidad, la morfología de las inversiones va mutando en el tiempo y hoy toda la tendencia es a contratar estos buques flotantes que si todas estas proyecciones de las que estamos hablando se concretan, vamos a tener al menos 5 buques ahí en la costa de Río Negro. Caramba. No puedo dejar de preguntarte, Juan José, ¿cómo evaluás, cómo avisorás el escenario político para la continuidad de este tipo de iniciativas a la luz de la experiencia que ha tenido la Argentina de no tener a veces algún tipo de prurito como para cambiar ciertas reglas de juego?
¿Cuáles son a tu criterio los riesgos de este momento de definiciones electorales para la concreción de desarrollos de esta envergadura, de desarrollos de proyectos económicos de esta envergadura? Yo diría que hoy el mayor riesgo pasa por la economía y no por lo que denominamos la seguridad jurídica del proyecto. Y esto último lo afirmo dado que hoy contamos con una ley de bases que fomenta la exportación de largo plazo, que establece un rol para el Estado de garante del mercado interno, pero cuya premisa principal es monetizar los recursos, las reservas de vaca muerta, y que ya se está convirtiendo en una realidad porque la Secretaría de Energía autorizó los dos primeros buques de los que estamos hablando, de Saudi Energy, a exportar por hasta 30 años. Es cierto que estas autorizaciones deben ser revisadas cada 5 años, ¿no? Y ahí la compañía, si hace todo bien, puede presentar sus estudios de inversión, de reservas, los contratos de exportación, el abastecimiento del mercado interno. Si todo eso está ok, bueno, la exportación puede seguir sin problema. Pero al mismo tiempo tenemos el RIGI, ¿sí? Como gran programa de fomento a las inversiones en infraestructura, que hoy tiene su epicentro, ¿no? En el oil and gas, en Vaca Muerta, en el sector hidrocarburífero, también algo en minería, en siderurgia, pero sobre todo en el desarrollo de petróleo y gas. Y el acceso a los beneficios del RIGI permite también por 30 años tener estabilidad fiscal. Ya son derechos adquiridos para quienes logran tener el acceso, ¿no? Haber adherido al RIGI. En el día de hoy se publicó en el boletín oficial un nuevo proyecto autorizado, ¿sí? De minería, en este caso Los Azules. Es el octavo proyecto que ingresa al RIGI. Después hay 12 más que están en trámite. Pero digo, lograr que una vez que el Ministerio de Economía acepta las condiciones de la oferta de ingreso al RIGI de adhesión, bueno, esa empresa como tal, el proyecto en sí, no los accionistas, sino el proyecto en sí, bueno, adquiere esa estabilidad, las exenciones fiscales, tributarias, etcétera, por 30 años, y en caso de que eso, por alguna razón, se ve interrumpido en el futuro, está la derivación, ¿no? En un arbitraje internacional. Con lo cual, esas garantías que siempre pide la inversión, sobre todo la inversión extranjera, que todavía no estamos viendo de manera robusta, pero bueno, el gobierno aspira a que en algún momento llegue y luego de los acuerdos con Estados Unidos, con más énfasis todavía. Bueno, esa inversión pedía estos estándares regulatorios. Y yo creo que, bueno, ese es un basamento que fomenta las inversiones, con lo cual yo no vería por ese lado nubarrones. Sí, en la macroeconomía, como sabemos, estos proyectos, como el que estamos hablando de los próximos buques, requieren de fondo un project finance, ¿sí? Tratar de salir a buscar ese financiamiento para el proyecto que se repaga con los propios ingresos que se van generando, así como lo tiene el proyecto que se está desenvolviendo el oleoducto Vemos, que lleva adelante YPF, Vaca Muerta Sur, que consiguió 2.000 millones de dólares. Bueno, estos proyectos anunciados por YPF con Eni requieren por lo menos 20.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, bueno, es una envergadura inaudita para nuestro país. Eso implica acceder a los mercados globales de crédito a tasas que sean razonables para nuestro país, de ahí la inquietud por el nivel de riesgo país. Pero bueno, hoy son todas expectativas en ese sentido. ¿Cuál es desde tu perspectiva, Juan José, el paso a posteriori, no mañana ni pasado, quizás con un poquito más de elasticidad en los tiempos,
que va a permitir a una región productora de hidrocarburos, generadora de energía, empezar a inyectar esa producción en el mercado con un volumen todavía mayor de valor agregado. O quizás te reformulo la pregunta, ¿cuáles son los atractivos que podría tener Vaca Muerta, no solo para exportar el fluido, sino quizás para convertirse en generador de energía también y facilitar la erradicación de otros operadores, productores de otro tipo de mercancías o de servicios que necesitan precisamente de la energía y que significa un impacto todavía más fuerte para la economía local? Vamos por partes. Primero, estos proyectos de los que estamos hablando, de exportación de GNL, incluyen un negocio secundario que podría desarrollarse. Le voy a graficar de esta manera. A ver. Uno dice, estoy sacando gas y piensa que este gas viene por el ducto y lo voy a exportar. Pero en realidad ese gas se compone de diferentes partecitas, ¿no? ¿Qué hay adentro de ese gas? Lo más grande es el metano, que es lo que queremos exportar, pero después están los líquidos del gas, que podrían separarse. ¿Qué son los líquidos del gas? El etano que va a la petroquímica, el butano y el propano que va a las garrafas, al GLP, y gasolinas, etc. Recién dijimos que parte de los estudios técnicos de ingeniería, de diseño para este proyecto incluye una planta de tratamiento. Tratamiento de gases, ponerlo en especificación para que esté de acuerdo a las normas técnicas que exige el ENARGAS para ser transportado, etc. Pero de ahí podría agregarse otra planta, que es una planta de procesamiento, de separación de esos gases, que es una inversión que hoy no la estamos contando como que necesariamente va a llegar, pero podría ser complementaria a estas inversiones. Y eso derivaría, ¿no?, en agregado de valor, por ejemplo, a través de la petroquímica, en acceso a los mercados regionales. Toda la región de Sudamérica es deficitaria en materia de GLP, ¿sí?, para calefaccionarse, las garrafas, los cilindros. Entonces Argentina podría, ya lo hace hoy en día, pero podría potenciar ese negocio secundario, ¿sí? Entonces eso es un primer punto. Un segundo punto es cómo ampliar la demanda de gas en el mercado interno. Es decir, no dejarla estancada y decir cada molécula adicional va a la exportación, sino, bueno, ¿qué necesita el mercado interno? ¿Quién puede ser potenciales clientes? Por un lado tenemos usuarios residenciales. Sabemos que la penetración del gas a nivel distribución residencial es muy importante en nuestro país, pero todavía hay grandes regiones, vastos sectores de la población que no acceden al gas por red, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan gasoductos, no gasoductos troncales de 36 milímetros como estos que vamos a ver hacia la costa de Río Negro, sino dentro de cada provincia hacer gasoductos, derivaciones, conexiones, última milla, donde hoy el gobierno nacional no parece preocupado por avanzar en ese sentido y son las propias provincias quienes están invirtiendo, por ejemplo, gasoducto cordillerano, por ejemplo, en Santa Fe o en La Rioja, ¿no?, haciendo ductos para llegar a una población que hoy, bueno, o consume garrafas o se calefacciona con energía eléctrica, etc. Un tercer aspecto es que ese gas natural vaya a la industria, ¿sí? Poder potenciar el desarrollo industrial con energía barata. Estamos viendo que el gobierno está en medio de un proceso de transformación del mercado eléctrico y en parte tiene que ver con el gas que se utiliza para la generación térmica, ¿sí?, para generar megavatios con gas natural, que es más del 60% de la generación eléctrica, o sea, tiene un rol muy importante de gas natural. Poner más ciclos combinados, bueno, para utilizar gas en lugar de gasoil.
o reemplazar importaciones de GNL y de líquidos. Bueno, digamos, todo eso hay planes, hay ideas, pero bueno, hay que concretarlas luego. Y también hacer un cambio en el uso del gas en transporte, ¿sí? Que hoy usamos mucho gasoil, transporte terrestre, transporte marítimo, incluso aéreo, bueno, derivaciones donde uno podría colocar mayores cantidades de gas, que es más económico, que contamina menos que los líquidos, ¿no? Y que podría ser también un nuevo espacio de demanda para este gas excedente que se puede producir en Vaca Muerta. La transformación de la economía a partir del desarrollo y la concreción de estas iniciativas, ¿va a ser de qué tipo de magnitud? Digo, por todos los ejemplos que ponías recién en carpeta, ¿no? Que ponías, que detallabas recién. ¿Cuál va a ser ese impacto en la economía del país y de la región? Y si estamos hablando de plazos, si eso es en el corto, en el mediano plazo o quizás en un plazo todavía más dilatado. Bien, pero me olvidé de la petroquímica, que es muy importante, o sea, dedicar parte de ese gas, hablábamos de etano hoy, en producir propilenos y otros derivados para la industria farmacéutica, para la industria del plástico, bueno, un montón de usos para la urea, eh, por ejemplo, exportarle a Brasil, ¿no? Pero ahí no estamos viendo proyectos concretos que requieren una gran inversión y que sería, como bien decíamos, agregarle valor al gas para no vender la molécula, sino este valor agregado. Ahora, los plazos, ¿sí? A veces como argentinos nos invade la ansiedad, queremos que los proyectos maduren rápido, ver los efectos en el cortísimo plazo, ¿sí? El ingreso de divisas mañana. Bueno, eso lo podemos conseguir yendo al Tesoro de Estados Unidos, pero no con estos grandes proyectos de infraestructura, ¿sí? Que maduran lentamente, que hay que juntar muchas partecitas, temas técnicos, económicos, financieros, legales. Bueno, es complejo, ciertamente complejo, y cuando uno hace estos acuerdos con socios estratégicos, vamos viendo que se van realizando, se van llevando adelante pasos, ¿no? Son fases. Bueno, uno firma un MOU, un memorando de entendimiento. Bueno, decir, bueno, vamos a colaborar, después vamos a hacer estudios, después vamos a alargar las licitaciones y después vamos a invertir. Bueno, todo eso lleva un tiempo, son a nivel global, son grandes inversiones que se planifican. En Argentina hemos perdido la capacidad de hacer planificación estratégica. Al menos el Estado Nacional ha renunciado a tener estudios sólidos de mediano y largo plazo, ¿sí? Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, que lo hacen las provincias per se, a través del CFI, como pueden, ¿sí? O las compañías, o sea, que sea una YPF quien solita diga, bueno, voy a hacer esto de acá a unos años, pero no está inmerso en una hoja de ruta a nivel país de cómo nos tenemos que desarrollar. Ahora, estamos avanzando y ojalá Argentina pueda constituirse en un proveedor chico, ¿sí? Mediano chico, pero bueno, confiable de GNL en el mundo. Eso va a ser una novedad. Argentina ya exporta crudo, somos marginales en cuanto a proveedores, pero GNL sería entrar en otra liga, ¿sí? Exportar, podríamos llegar a 18 millones de toneladas por año. Bueno, eso ya empezamos a aparecer en el mapa, no vamos a mover el amperímetro, pero no solo sería ingreso de divisas, las cifras que se mencionan, bueno, 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares, uno puede escuchar anuales, escuchar friolera, ¿no? que se enuncian, nadie lo sabe a ciencia cierta, quienes llevan adelante estos proyectos, bueno, también van variando. Lo que quiero decir es que son magnitudes inéditas para nuestro país, que hoy nada más aporta al campo, ¿sí? El sector agroindustrial, con lo cual sería una magnífica noticia que el oil and gas también pueda, ya le está dando buenas noticias a la economía, ¿sí? Tiene una balanza comercial energética superavitaria,
¿sí? En unos 6.000 millones de dólares. Bueno, escalar eso a fines de esta década para llegar, seamos cautos, a unos 18 o 20 mil millones de dólares ya sería una excelente noticia. No nos va a salvar, no va a ser la solución mágica. Por dos razones. Primero, porque, entre otras cosas, el RIGI da ciertas exenciones y disponibilidad de divisas en el exterior. Bueno, hay que buscar mecanismos para que todos esos proyectos redunden luego en lo que es un desarrollo productivo nacional, sustentable, ¿no? Ambientalmente amigable. Todo eso hay que ponerlo en acto después. No va a ser automático, inmediato, y no lo va a hacer una empresa atomizada, ni siquiera la empresa líder como es YPF. O sea, eso hay que enmarcarlo en un proyecto país y hay que llevar adelante políticas públicas, ¿sí? Aunque eso hoy sea un léxico que esté fuera de la fisonomía de este gobierno. Ahora, el segundo requisito es interno, porque estamos diciendo, lo primero que yo te contesté hoy, todo esto está apalancado en el desarrollo de Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es una cuenca del país, ¿sí? Es una formación geológica que está en una cuenca, Neuquén, mayormente, que requiere otras inversiones, que no son estas grandes, inmensas para exportación. Son inversiones en rutas, en líneas eléctricas, en caminos, en trenes, en capacitación de personal, en formación de recursos humanos, y después en todos los servicios asociados de educación, de salud, logística. Eso también hay que ponerlo dentro de la paleta de inversiones que no van a entrar al RIGI porque no les da por sí mismo el nivel, pero que son igualmente necesarias, que las provincias están reclamando a la nación, ¿sí? Por ejemplo, a través de vialidad, obra pública, que el Estado Nacional decidió no hacer, ahora tal vez esté revisando esa decisión. Nos falta conexión eléctrica para que esas inversiones también, igual que las de la minería, ¿no?, puedan madurar. Entonces, hay requisitos internos que también tenemos que transitar para que esos grandes proyectos, como decíamos, en el mediano plazo puedan ser una realidad. Juan José, te agradezco infinitamente estos minutos que nos has dado de tu tiempo, precioso y, por cierto, muy rica la charla. Así que agradecido nuevamente y que termines bien el día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia, quedo a disposición. Bueno, Juan José Carvajales es director de la consultora Passepartout en energía y minería y ex subsecretario de hidrocarburos de la Nación. Con él charlamos de este escenario productivo de energía, de generación de energía que tiene la región a partir de este tipo de anuncios. Vamos a cumplir con compromisos comerciales y cuando volvamos a encontrarnos en algunos minutitos nada más, vamos a hablar del escenario político a días de las elecciones de octubre.